Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy de actualidad, que es el cómo afrontar la puesta en marcha de una plataforma de gestión de la energía, los pasos y las ventajas que tiene el avanzar en el submetering. En el submetering a través de una gestión de la energía con plataforma en la nube. Mi nombre es Marta Aguilar, y va a ser mi compañera Zaida Díez quien va a estar con vosotros esta mañana para tratar este tema. Como siempre, agradeceros la asistencia e indicaros que el webinar tiene dos partes. Una primera parte en la que Zaida hará su exposición y a lo largo de la exposición, como siempre, podéis plantear las preguntas que queráis en el capítulo de preguntas de la plataforma, la herramienta de GoToWebinar. Y al final de la sesión dejaremos unos minutos para que os podáis, para que podamos analizarlas y damos respuesta en directo. Como siempre, también deciros que vamos a haceros llegar la presentación en los próximos días y seguramente también la grabación de la sesión que tenemos, por si queréis verlo con más detalle. Estamos a vuestra disposición. Podéis escribir al correo que os llegará, info@creara.es, para cualquier consulta y nos pondremos en contacto con vosotros si después de la sesión os surgen también preguntas o dudas. Pues sin más, os dejo con Zaida. Espero que os sea de provecho la sesión y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. Zaida, todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Pues vamos a empezar con el webinar para que entendáis un poco cómo está organizado y cómo lo vamos a transmitir. Hemos decidido separar el webinar en tres apartados, ¿no? Un primer apartado en el que vamos a hacer un breve repaso por los principales conceptos de lo que es la submedida y las ventajas que ésta nos puede proporcionar, y luego dos apartados en los que ya entramos más en detalle en el paso a paso de implantación, ¿no?, de un sistema de monitorización con una plataforma de gestión energética. El primer paso es tener claro qué es la monitorización o qué hablamos cuando hablamos de submedida. Al final, la monitorización consiste en la medición de diferentes variables y el control a través de diferentes dispositivos. Dentro de... Disculpad un momentín, que se había quedado bloqueada. Como os iba diciendo, la monitorización consiste en la medición de variables que controla a través de diferentes dispositivos. Normalmente, cuando hablamos de monitorización, solemos diferenciar dos niveles. Un nivel general es lo que se conoce como la monitorización en cabecera, que se suele hacer a través del contador de tarificación, a través del cual también nos mide, por ejemplo, la distribuidora para emitirnos las facturas, o a través de un dispositivo que se coloca en el diferencial general. Es decir, con este nivel general lo que buscamos es tener el consumo de toda la instalación. Y luego hablamos de lo que se denomina submetering o submedida, que es cuando ya bajamos a niveles inferiores para ir midiendo diferentes circuitos, pues por ejemplo, iluminación, fuerza y demás. Al final, el objetivo de la monitorización no es otro que obtener información de forma continua de las variables que nos interesan para poder tomar decisiones y de esa manera mejorar la eficiencia y la eficacia de las instalaciones. Cabe recalcar que muchas veces cuando hablamos de monitorización siempre nos vamos a la parte de energía, porque es la más extendida, pero como veremos más adelante es posible medir gran cantidad de variables, pues, por ejemplo, agua, temperatura, etcétera. Asimismo, también dentro del concepto de monitorización se suele incluir cada vez más el control. Ahora mismo estamos viviendo un momento en el que ya no solo nos vale con medir los datos y tomar decisiones, sino que también queremos que haya pequeñas actuaciones o un pequeño control
sobre nuestras instalaciones. Tradicionalmente, la monitorización está muy ligada al sector industrial, pero cada vez más se empiezan a implantar en otro tipo de sectores. Por ejemplo, pues en el grado terciario, cada vez más hoteles, grandes oficinas, centros comerciales implantan este tipo de soluciones y, por supuesto, pues empresas multisite, ¿no? Hablamos de multisite, pues una empresa pues que cuenta con sucursales, pues cadenas de supermercados, de tiendas de ropa o aquellas, pues, por ejemplo, también pues bancos, ¿no? Que tienen muchas sucursales no de gran tamaño y que no tienen mucho consumo, pero que si juntamos todos esos puntos se convierte en un gran consumidor. El motivo por el que cada vez la monitorización está apareciendo en más sectores es por las ventajas y el valor añadido que genera estas mediciones, ya que al controlar y al medir mejoramos sin duda la eficacia de nuestros procesos. Por centrar un poco más los beneficios, podemos hablar pues, de una mejora del desempeño. Aquí hablamos de que cuanto mejor medimos o mejor controlamos los recursos, nos permite detectar pues, consumos innecesarios y de esa manera mejorar nuestros procesos. Asimismo, medir determinados equipos nos permite controlar determinados parámetros que nos pueden ofrecer información adicional que nos permitan pues, planificar mejor nuestros mantenimientos correctivos o incluso preventivos, ya que hay determinados equipos pues, que en momentos puntuales, pues, si no tienen un correcto mantenimiento, consumen más del patrón esperado. Y como consecuencia de esta mejora y mayor control de los recursos y de los equipos que utilizamos, se produce un control más del gasto. Y además, el tener los datos controlados nos permite poder también hacer una previsión de los costes. Es decir, tenemos una ventaja financiera en cuanto a la disminución de los costes por optimizar nuestros procesos. Del mismo modo, al controlar, por ejemplo, el consumo de energía, eso nos permite saber cómo vamos a consumir o cómo hemos estado consumiendo y, por ejemplo, pues afinar más nuestra compra en un mercado indexado. El siguiente paso que vamos a ver es las diferentes componentes que encontramos dentro de la submedida. Nosotros hemos dividido los componentes en 4 grandes grupos, pero dependiendo de qué estemos hablando puede haber más o menos grupos. En general, siempre hablamos de unos equipos medidores. Estos equipos son los encargados de medir las diferentes variables y de gestión de la información. Aquí hablamos de sensores de temperatura, sensores de humedad, analizadores que pueden medir electricidad, gas y los concentradores. Por otro lado, tenemos los actuadores, que son equipos más pensados para el control automático mediante reglas que o se pueden configurar en los propios equipos o puede ser una orden que mande desde una plataforma a un software de gestión centralizada. Pues aquí hablamos de relés, enchufes o sobreenchufes con inteligencia y toma de decisiones, entre otros. Por otro lado está la comunicación, que al final es un elemento clave que nos permite que todos los elementos, tanto medidores, actuadores como plataforma, estén alineados y podamos recibir los datos que se miden en un punto en una plataforma centralizada. Aquí hablamos pues, de las unidades de comunicación, que básicamente son módems que pueden funcionar por tecnologías inalámbricas o por tecnologías como el Ethernet. Las tarjetas M2M, muy importantes si preferimos utilizar una red que no es propia de la instalación, sino que vaya por fuera. Y por último está el software, que es un elemento que muchas veces no se le presta atención, pero que es clave y cada vez más importante, ya que es, digamos, el cerebro que recoge toda la información de los diferentes analizadores, la analiza y nos permite tomar decisiones. Al mismo tiempo, esta plataforma también puede tener la inteligencia suficiente para emitir pequeñas órdenes que nos permitan pues, controlar mediante los actuadores pues, determinados aparatos. Como hemos dicho antes,
La monitorización generalmente siempre nos viene a la cabeza la parte de energía, pero se pueden medir muchas cosas. Dentro de las variables que podemos medir está en electricidad y dentro de electricidad podemos medir casi cualquier parámetro. Podemos ir desde energía activa, energía reactiva, la potencia, distorsiones de armónicos. La capacidad de medir una u otras variables está determinada por los equipos que instalamos. En el caso del gas, pues podríamos medir el caudal y podríamos también incluso obtener la conversión a la energía. En el caso del gas es muy importante pues, cumplir toda la normativa para evitar problemas o cortocircuitos relacionados, ya que el gas es un elemento inflamable. También se puede medir agua, que al final se mide el caudal, por ejemplo. También podría medirse la presión, si es una variable que afecta pues, a nuestro producto. Y, por supuesto, tenemos las temperaturas, humedades, que podemos aquí hablar tanto de temperaturas o humedad exterior como dentro del propio proceso. Además, en los últimos tiempos también hay cierta necesidad, ¿no?, de medir y controlar los aforos o la concentración de CO2. Hay cantidad de sondas que se pueden instalar en las diferentes instalaciones que controlan el aforo, es decir, el número de personas, y envían pues, pequeños comandos, pues, por ejemplo, a un semáforo que esté en la entrada y con ello pues, podamos informar al usuario si puede pasar o tiene que esperar a que el aforo esté dentro de los límites permitidos. Y lo mismo con la concentración de CO2, ¿no? Al final es una sonda que está midiendo la concentración y a partir de cierto nivel puede enviar una alerta pues, para que se abran las ventanas o se inicie incluso una ventilación forzada en un equipo de climatización y ventilación. Una vez que hemos visto más o menos y a grandes rasgos, ¿no?, todos los elementos que forman lo que se denomina la monitorización, tanto de cabecera como la submedida, vamos a entrar más en detalle en cómo sería el paso a paso de una implantación. El primer paso siempre es hacer un análisis de la situación de partida. Esta situación de partida se puede hacer internamente como organización, es decir, hacer un repaso de lo que tenemos y a dónde queremos llegar, o se puede también contar con una empresa externa que nos ayude o que nos oriente teniendo en cuenta las necesidades hacia dónde queremos ir. Teniendo esto claro, lo primero es saber en qué punto estamos. Para nosotros, en general, todas las organizaciones se pueden dividir en estos 4 grupos. Pues una situación de partida con monitorización inexistente, inicial, avanzada o una gestión energética activa. Por supuesto, habrá organizaciones que tengan más características de otras, de un grupo que de otro. Pero en general siempre podemos clasificarnos en estos grandes grupos. Inexistente, pues como su propio nombre indica, estamos ante un tipo de organización que no tiene ningún dispositivo medidor instalado, ni tampoco tiene una gestión energética realmente activa. Es posible que sí que realice algún tipo de gestión energética con las facturas, pero son datos que normalmente van con retraso, lo que nos impide tomar decisiones rápidas para mejorar la eficiencia, o incluso hay veces que esos datos son estimaciones, que no son datos reales. A partir del consumo, por ejemplo, que tiene una instalación, repartimos en este porcentaje es para iluminación, este porcentaje es para climatización y este porcentaje es para otros, pero no sabemos si realmente ese consumo se mantiene en todos los meses igual o hay meses en los que el porcentaje atribuido a cada uno de los usos es diferente. El siguiente paso es el que denominamos inicial, en el que ya existen determinados medidores instalados. Lo que suele ocurrir en este tipo de organizaciones es que existen medidores que toman datos, pero que no existe un software que centraliza todos los datos, por lo que a la hora de realizar la gestión energética y tomar estos datos reales, el coste suele ser elevado, ya que hay que entrar en cada uno de los dispositivos, extraer la información y tratarla pues, con las diferentes herramientas que tengamos a nuestra disposición. Otro nivel más es lo que denominamos avanzada. En este caso ya existen medidores, sí que hay un software que permite el análisis de datos y sí que se realiza una gestión energética.
Normalmente, en este caso, estamos en un punto en el que tenemos un sistema de medición que en muchos casos se nos está quedando un poco obsoleto porque necesitamos añadir nuevos equipos, ya que necesitamos más detalle para controlar y mejorar nuestros procesos, o incluso también podemos tener un software que está limitado, es decir, que a día de hoy no tiene todas las funcionalidades que necesitamos para poder realizar una gestión energética. Y luego, por último, está el nivel de gestión energética activa, que en este caso tenemos un medidor, un software que cubre nuestras necesidades y tenemos una gestión energética avanzada, es decir, tenemos los recursos económicos y humanos para obtener de los datos que estamos midiendo y de las funcionalidades que nos ofrece la plataforma todo el valor añadido que estos tienen. Una vez que tenemos claro en qué estado estamos, podemos ir avanzando y pensar hacia dónde queremos ir. En el caso de un estado inexistente, al final, pues ahí iniciamos un proceso prácticamente de cero. Mientras que en un proceso inicial el objetivo quizás no sea tanto añadir nuevos medidores, aunque sí que puede ser una necesidad que se haya detectado, sino encontrar un software que cubra todas las necesidades en cuanto a funcionalidades que necesitamos. En el caso de encontrarnos en una opción avanzada, el proyecto se orientará mucho más a encontrar un software que cubra todas las necesidades que tenemos, quizá un software un poquito más complejo que el que en su momento instalamos, también la necesidad de instalar nuevos medidores, porque quizás en una primera fase del proyecto simplemente instalamos medidores en cabecera, pero ahora nos interesa pues controlar un poco más la iluminación, un poco más la climatización, un poco más esta línea de producción, etcétera. Y en el último caso, estaremos hablando de una empresa que tiene un sistema de monitorización muy robusto, pero quizás necesite el apoyo de una empresa externa especialista en determinadas áreas para poder sacarle un valor añadido a los datos que ya tenemos monitorizados y en una plataforma. Una vez que tenemos un poco claro dónde estamos y en qué situación de partida, el siguiente paso es a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, es decir, definir el alcance que queremos. En cuanto al alcance, nuevamente esto se puede hacer tanto internamente como contar con una empresa externa que nos pueda orientar o dar ideas de hacia dónde podemos ir o qué opciones tenemos para cubrir nuestras necesidades. Básicamente, para definir el alcance tenemos que responder a 4 preguntas. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar con la monitorización? ¿Qué variables y usos queremos medir? ¿Cuáles son las funcionalidades que tiene que tener la plataforma para cubrir las necesidades de análisis? ¿Y qué recursos económicos y humanos contamos para poder implementar este proyecto? En cuanto al objetivo, el objetivo es clave, tener muy claro qué queremos obtener. Podemos ir desde quiero medir solamente variables y usos, quiero medir y controlar determinadas variables y usos, o quiero que todos los registros que voy obteniendo de todos los datos y variables sirvan como apoyo o como registro para la implementación de unas ISO 50001. En este caso, la definición del objetivo es algo muy propio de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, si nos encontramos en el sector gran terciario, en una cadena hotelera, pues, por ejemplo, su interés puede ser medir, por ejemplo, las zonas que alquila a terceros, de tal manera que pueda repercutir el coste de la electricidad consumida en esas zonas al alquiler de esas zonas y que no sea una estimación o que incluso esté basado pues, en un análisis previo que se hizo en el momento de la construcción del hotel. De tal manera que ahí la necesidad es poner equipos que sean capaces de medir los circuitos que dan servicio a esas zonas de alquiler. Otra necesidad, por ejemplo, puede ser en una tienda de ropa, por ejemplo, en la que no nos interese tanto el consumo general, sino diferenciar entre climatización e iluminación, porque ahí es donde tenemos la idea de aplicar las medidas de mejora. Pues, por ejemplo, en iluminación
tras una auditoría energética nos han recomendado que podemos cambiar a LED. Entonces, medir esos circuitos nos permitirá ver el cambio que va a ir habiendo a medida que vamos cambiando la iluminación en cada una de nuestras tiendas y el ahorro que estamos obteniendo respecto pues, al año anterior en el que no habíamos acometido este cambio. Y, por ejemplo, en una industria, el interés puede ser no tanto separar consumos o controlar la implantación o no de una medida de mejora, sino que queremos saber exactamente cuánto nos cuesta producir X producto y cuánto nos cuesta producir otro producto. Esto, por ejemplo, es clave si tenemos productos que sabemos que consumen muy diferente y al final hacemos una repartición del coste de producción un poco estimada. Si tenemos la capacidad de medir, pues en el momento que estoy, por ejemplo, produciendo una tuerca, este es mi consumo y en el momento que estoy produciendo un tornillo, este es mi consumo, de tal manera que se pueden afinar los precios de fabricación a cada uno de los productos que fabrica nuestra industria. Una vez que tenemos más o menos orientado cuál es el objetivo, es algo que no tenemos que perder nunca de vista. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de proyectos de monitorización se hacen en diferentes fases, tanto para repartir la inversión como para hacer pruebas pilotos que nos permitan ir ajustando los equipos o las zonas a medir en diferentes escenarios. Esto último es clave, por ejemplo, en empresas que tienen muchas sedes. Al final, las sucursales, unas se parecen a otras y tomando una muestra de las principales sucursales podemos obtener ya un consumo y ver dónde hay más o menos oportunidad de mejora o dónde es más interesante hacer o no hacer un control, de tal manera que en la siguiente fase pues nos centraremos en esas variables o en esos parámetros detectados. Una vez que ya tenemos definido el objetivo, la siguiente pregunta, ¿qué variables y usos quiero medir?, va muy de la mano. Al final, pues dependiendo de cuál sea el objetivo, pues mediremos unas cosas u otras. Pues en el caso del hotel en el que queríamos medir y segregar el consumo de las zonas de alquiler, pues quizás nos interese sobre todo medir la iluminación, porque al final es el mayor consumo. O nos interese tanto medir la iluminación como la climatización, o incluso nos interese medir la iluminación y la climatización y también añadir una sonda de CO2, porque así ofrecemos un valor añadido a nuestros clientes de que garantizamos cierta concentración de CO2 o ciertas ventilaciones. Al final, las variables y usos son muy variadas y dependen mucho de la instalación. Una cosa que hay que tener claro es que muchas veces lo que queremos medir o las variables que queremos medir van a estar limitadas por la instalación. Es decir, al final, la medición de un circuito, si solamente da a iluminación, obtendremos el valor final de iluminación. Pero si ese circuito da a iluminación y a los enchufes de la sala, tendremos que instalar más dispositivos para obtener al final el consumo final de iluminación. El siguiente apartado es en cuanto a las funcionalidades de la plataforma. Nosotros siempre decimos que esta parte es la gran olvidada, pero para nosotros es clave. Es decir, necesitamos saber qué necesidades realmente tengo para determinar qué funcionalidades requiero tener en una plataforma. En el mercado hay cantidad de plataformas que ofrecen más o menos funcionalidades y relacionadas con las funcionalidades suele ir el precio. Por eso es muy importante tener claro qué funcionalidades o qué necesidades de análisis tengo. En un primer momento, si empiezo en un proyecto de cero, pues seguramente el análisis que necesito sea muy básico, simplemente pues controlar que no haya consumos fantasma, que no me desvíe o que no haya excesos de consumo a partir de cierto margen, pero a medida que vayamos instalando nuevas sondas de temperatura, por ejemplo, o nuevas sondas de humedad, las funcionalidades tienen que ir creciendo. Por eso, a la hora de elegir una plataforma, es muy importante tener claro dónde estamos y a dónde queremos llegar.
En general, nosotros siempre recomendamos que una plataforma sea intuitiva y amigable. Es decir, todo nuevo uso de plataforma siempre va a tener una curva de aprendizaje, pero la plataforma tiene que siempre estar diseñada para el uso final de un cliente. Es decir, no tiene sentido que una plataforma requiera conocimientos específicos de programación, entender muy en profundidad cómo funciona la plataforma para poder utilizarla. A eso nos referimos con que sea de uso amigable. También es muy importante lo que sea modulable. Esto está muy en relación con lo que comentaba antes. Las necesidades que tenemos en la fase 1 del proyecto o las que podemos tener años después van cambiando y no necesariamente tienen que implicar un cambio de plataforma. Lo ideal es que esa plataforma pueda ir creciendo con nosotros y a medida que vayamos necesitando nuevas funcionalidades se puedan ir contratando sin necesidad de cambiar a otra plataforma. También es muy importante que exista un soporte técnico e incluso un soporte de asesoría. Casi todas las plataformas del mercado ofrecen un soporte técnico, es decir, en caso de que tengamos alguna incidencia con la plataforma, hay un correo de contacto o un teléfono al que podemos escribir para que nos la solucionen. Pero es necesario muchas veces, y sobre todo cuando iniciamos este tipo de proyectos, que también haya un soporte o una asesoría. En este sentido nos referimos a que muchas veces en nuestra curva de aprendizaje o a medida que añadimos nuevos medidores, la plataforma nos puede ofrecer muchas cosas que al no tener un conocimiento, no poder dedicar el tiempo necesario a investigarlo, no podemos explotarlo al máximo. Por eso es muy aconsejable que la plataforma cuente con un departamento en el que en un momento dado se le pueda contactar para comentarles el problema que tenemos o la necesidad que tenemos y que nos oriente o que nos indique cuál podría ser la mejor solución dentro de las funcionalidades que ofrece la plataforma. Y por último, también es muy recomendable que estas plataformas sean multimarca y multiprotocolos. Con esto nos referimos, y sobre todo es muy importante si ya tenemos equipos instalados, es que los equipos que tengamos instalados sean compatibles con la plataforma. En general, las marcas de analizadores, concentradores más conocidas son integrables con la mayoría de plataformas que ofrece el mercado. Pero en ocasiones, pues porque es un modelo nuevo, porque es un modelo antiguo, porque es un modelo súper específico, se requiere una pequeña integración. Entonces, que la plataforma tenga esa capacidad de trabajar con muchas marcas y muchos protocolos nos permitirá que una vez implantada ese software podamos crecer y podamos ir avanzando con ellos. Es muy típico, por ejemplo, si venimos de un sistema en el que hemos ido poniendo analizadores en diferentes emplazamientos, pero sin seguir un patrón en cuanto va a ser esta marca, va a ser este modelo, que tengamos muchos equipos. Esto en general no suele ser un problema, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la plataforma. Y por último, pero no menos importante, están los recursos económicos y recursos humanos que podemos destinar. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes de fasear el proyecto. Al final necesitamos hacer un análisis y saber qué recursos tenemos para poder implantar el sistema de monitorización y sobre todo poder explotar los datos. No sirve de nada que instalemos un montón de medidores, que tengamos la climatización, iluminación, el frío industrial o el consumo por cada uno de los productos que fabricamos perfectamente medidos, que tengamos una plataforma que nos permite hacer análisis, detectar desviaciones, que nos avisa de mal funcionamiento y demás, si luego no tenemos los recursos humanos para utilizar ese valor añadido que se obtiene de la monitorización del dato. Esto es importante determinarlo al principio del proyecto porque muchas veces puede ser interesante contratar a una empresa especialista para la gestión y la explotación de la plataforma, de tal manera que a nosotros como organización simplemente nos llegue pues, un informe en el que aparecen las principales opciones de mejora. Se nos hace una simulación de factura, podemos obtener la previsión de costes, es decir, hay una empresa externa especializada en la explotación de los datos monitorizados. Una vez que tenemos definido el alcance y nuestra situación inicial, pasamos a la parte que se denomina de implantación de
del sistema de monitorización y plataforma. En general, la implantación se suele separar en tres fases, lo que es el inicio del proyecto, la implantación y puesta en marcha y uso de la plataforma. En cuanto al inicio del proyecto, el primer paso siempre es determinar las necesidades. En este sentido, mucho trabajo ya está hecho en la parte anterior que hemos visto del análisis de situación, ya que la empresa, tanto sola como acompañada, ha hecho un análisis de qué quiere, qué tiene, a dónde quiere llegar y qué necesidades tiene. Cuando todo eso está más o menos claro, simplemente es darle forma y ver qué posibilidades o qué opciones hay dentro del mercado para cubrir todas estas necesidades. Una vez que ya tenemos claro cuáles son las necesidades y a dónde queremos llegar, se empieza propiamente con el análisis técnico. Este análisis técnico consiste en una primera fase en la que se va recopilando información. Dependiendo de las necesidades o de las características que tenga el proyecto, pues se necesitarán unas u otras informaciones. En general, los planos y unifilares siempre son necesarios porque permiten tener una visión de la instalación sin tener que desplazarse a cada uno de los emplazamientos. Luego, en caso de que existan equipos instalados, es muy importante conocer la marca y modelo de los dispositivos. Esto está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Si no existe un software, conocer la marca y modelo de los equipos instalados es clave para ver si es integrable o no en el software que cubre las necesidades detectadas. Asimismo, también es muy importante hacer un análisis previo que normalmente luego con visitas en campo se comprueba que esto es así en cuanto al espacio disponible, intensidad de los automáticos, secciones de cable. Esta información se suele recopilar antes de la visita para ir con un plan o con una estrategia de visita que nos permita comprobar que la información recopilada es correcta. En cuanto al espacio disponible, esto es muy importante, sobre todo si queremos hacer una instalación limpia. Normalmente dentro de los cuadros, como podemos ver en la fotografía, siempre quedan carriles DIN en los que se pueden poner más dispositivos, pero otras veces esto no es posible, por lo que es necesario en el momento, por ejemplo, de la visita, localizar un sitio o una pared donde se pueda poner un nuevo cuadro en el que se puedan añadir los equipos que se necesiten. Luego, en cuanto a las intensidades de los automáticos y las secciones de cable, también está muy relacionado con el tipo de equipos que se pueden instalar o no. Normalmente, como yo os digo, toda esta información se recopila antes para que luego, en el momento de la visita, sea simplemente confirmar que la información recopilada es correcta y que el proyecto que se pensó con todos los dispositivos y equipos es correcto. Otra parte clave, como ya hemos dicho, es el tema de las comunicaciones. En estos casos hablamos de dos tipos o dos opciones, ¿no? Que es la comunicación vía pues, GSM o GPRS o 3G, que en este caso se hace a través de un módem, o si hay posibilidad de tener una clavija de Ethernet, en la que directamente los dispositivos se conecten a la red de la propia instalación. Dependiendo de las necesidades o de las características, pues elige unas u otras. Es decir, es posible pues, que si estamos hablando de un centro comercial, por ejemplo, la zona donde estén los cuadros pues esté en la planta -4, por ejemplo, y la cobertura pues sea limitada. Ahí hay diferentes opciones, o se puede instalar antenas que mejoren la cobertura o directamente utilizar una red de Ethernet, es decir, la red ya montada dentro del centro comercial para obtener los datos. En otros casos, simplemente con la cobertura normal, que al final la cobertura la determina, pues igual que nuestros teléfonos móviles, con poner una tarjeta de tecnología GSM, GPRS, pues ya tendríamos nuestros equipos conectados. Y luego la siguiente parte, como ya hemos dicho, es saber qué plataforma queremos utilizar y qué funcionalidades. En el mercado hay cantidad de plataformas con más o menos funcionalidades orientadas más a la monitorización, orientadas más al control
y a la actuación, orientadas más a ser un soporte para la implantación de la ISO 50001, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las necesidades o nuestro objetivo final, necesitamos encontrar aquella plataforma que se adapte más a nuestras necesidades. Por poner un ejemplo de un cliente multipunto que se encuentra en un estado inicial, en este caso es muy importante en el estado inicial ver todos los dispositivos que tienen instalados, porque al final, según nos comentaba el cliente, habían hecho diferentes fases, había unos equipos que habían instalado ellos, otros que habían instalado otra empresa, entonces tenían un poco de marcas y modelos muy diversos, por lo que era muy importante tener ese conocimiento. Al final resultó que en este caso sí que contaban con un concentrador, pero no tenían una unidad de comunicación, es decir, ese equipo recogía los datos, pero no tenían ningún equipo que lo enviara a ningún otro punto, es decir, solamente medían, pero no explotaban el dato. En este caso, al final, un proyecto que en un primer momento se pensaba que simplemente era la integración de los datos en una plataforma, se convirtió en un proyecto en el que también había que visitar la instalación para instalar estos equipos o unidades de comunicación para permitir que el dato fuera desde cada uno de los puntos a cada una de a la plataforma que nos permitiera analizar los datos. Al final, con toda esta información que vamos recopilando y con las visitas que se van haciendo, lo que obtenemos es un proyecto con un cronograma que ya pasa a la fase que denominamos instalación y puesta en marcha. Como veis en pantalla, este es un ejemplo de pues, un cliente, ¿no?, que en este caso contaba con contadores de cabecera que quería que fueran medidos, es decir, quería tener un conocimiento de la energía general de todos sus emplazamientos, y luego tenía equipos destinados a la cafetería, que eso es porque los alquilaban a terceros, y entonces le era muy importante poder conocer qué energía se consumía en esas instalaciones para luego emitir una factura de esa electricidad. Y luego tenía otros puntos repartidos que medían pues, la iluminación y la climatización y el frío industrial de todas sus instalaciones. Este es un ejemplo en uno de los edificios. En otros medían otro tipo de variables dependiendo un poco de las características. Además, en este caso, pues nos encontramos con que había puntos que sí que tenían cobertura GSM y esa fue la opción que se utilizó, pero en otros en los que era necesario utilizar el cable de Ethernet, ya que no había cobertura suficiente y se optó por esta solución. En caso de poder utilizar la red interna, siempre es necesario hacer una configuración por parte del equipo de IT, ya que al final hay que hacer una liberación de puertos para que la información pueda fluir sin ningún problema. Esta instalación, que puede parecer un poco compleja porque no es solamente en un emplazamiento, sino en muchos, y que a veces se vuelve más compleja no porque sean muchos puntos, sino porque dentro de un mismo emplazamiento hay muchos cuadros que medir, requiere siempre una coordinación. Es decir, una vez determinado el proyecto y qué queremos medir y cuándo lo queremos medir, es necesario coordinar tanto la compra como el envío de material. Esta parte es muy importante porque muchas veces los problemas ocurren en este punto, en el que si utilizamos diferentes proveedores, que puede ser para diferentes equipos, el hecho de tener todos los equipos en el momento que va un instalador es clave para optimizar la instalación y la posterior puesta en marcha. Normalmente esta coordinación se hace siempre con ayuda del cliente para ver qué fechas son las mejores o en qué fechas se puede cortar tensión. Habitualmente, siempre, a no ser que el cliente por X motivo no pueda hacer un corte de tensión y, por lo tanto, cortar el cable para instalar los equipos, las instalaciones siempre tienen un corte para poder instalar los diferentes equipos de medición. Por eso es muy importante esta coordinación, para que la afección sea mínima.
Una vez que todo está coordinado y los materiales están enviados, pasamos a la propia instalación. En la instalación hay que diferenciar entre lo que se conoce lo que es la instalación en sí de los equipos, que es lo que comentábamos antes, que puede producir cortes de tensión, y luego lo que es la programación de los equipos y puesta en marcha. Estos equipos siempre tienen que ser programados y tienen que recibir una serie de parámetros para que comiencen a medir correctamente. Y por otro lado, como queremos enviar estos datos a una plataforma, también hay que configurar en estos equipos el envío de datos. Dependiendo del tipo de plataforma que sea, pues será necesario opciones. Así, pues por ejemplo, el envío más estándar es vía FTP, por lo que necesitaremos configurar el FTP, el usuario y la contraseña en cada uno de los equipos para que envíe los datos a nuestra plataforma central. Paralelamente a lo que es la instalación in situ, se suele hacer lo que se conoce la programación de la plataforma. Esto consiste en ir creando dentro de la plataforma los diferentes centros, dispositivos, sondas, etc., que serán la base o los cimientos sobre los que se irán bebiendo los diferentes datos. Esta parte suele hacerse antes de la visita para que posteriormente el instalador en cada una de las instalaciones y las personas en oficina se coordinen para la puesta en marcha del envío de datos final. Esto básicamente es asegurarnos que los datos que se están midiendo en el punto A, en el punto B, en el punto C, etc., lleguen a la plataforma y que esos datos sean coherentes, porque muchas veces estos equipos se pueden configurar en diferentes unidades, en diferentes horas, entonces es muy importante revisar siempre esos parámetros y configurarlos de manera adecuada para que el consumo que se produce a la hora 1 en el centro A sea el consumo que representa la plataforma en el centro a la hora 1. Normalmente lo que se suele hacer en estos casos es hacer toda la instalación y coordinar la puesta en marcha y posteriormente dejar pues, unos días en los que los equipos automáticamente van a ir enviando datos y van a ir conectándose con la plataforma, de tal manera que se deja como una especie de cuarentena en la que se van analizando los datos para comprobar que no hay ningún problema. Una vez que ya se ha acabado la instalación y la puesta en marcha, el producto final que se obtiene es una plataforma que ya puede ser utilizada por un usuario final. Dentro del uso de la plataforma hay diferentes opciones. Dentro de la explotación propiamente dicha, esta puede ser hecha por cualquier tipo de usuario. Generalmente, cuando se entrega una plataforma con los equipos de medida integrados y activada la lectura, se da una pequeña formación a las personas que vayan a utilizar la plataforma para que tengan las nociones básicas para que les permita ser totalmente independientes para hacer determinados análisis. Asimismo, también es posible muchas veces, aparte de coordinar y parametrizar las características básicas de cualquier uso, se puede pedir a la empresa que está haciendo la puesta en marcha que configure determinados informes o determinadas alertas que ya sabemos que necesitamos. Las alertas más típicas, por ejemplo, pues son los excesos o reducciones de consumo por fuera de lo esperado. Esto es muy importante porque nos permite que mediante, por ejemplo, correo electrónico o mediante una alerta en la propia plataforma, el usuario reciba notificación de en este punto hay un sobreconsumo o en este punto hay una reducción de consumo. Esto es muy importante porque simplemente con las variaciones fuera de lo esperado nos permite tomar decisiones o estar un poco más atentos de determinados emplazamientos que por algún motivo pues, han producido ese consumo anómalo. Otras alertas muy típicas y que también se suelen configurar en la puesta en marcha, pues son las penalizaciones de potencia y de reactiva, sobre todo si se están vendiendo en el circuito general o en el contador de tarificación. ¿Por qué? Porque estas alertas nos llegan en tiempo real, es decir, no tenemos que esperar a que nos llegue la factura de la comercializadora para saber que hemos incurrido en penalizaciones por potencia o por reactiva. Esto lo que nos permite es, en el momento en el que se produce,
detectar por qué se está produciendo y poner las medidas para que no se vuelva a producir. Otros ejemplos que suelen siempre ir configurados en la puesta en marcha es la emisión de prefacturas o las facturas de submedidores. Hemos visto antes un ejemplo en el que uno de los objetivos, ¿no?, del hotel era poder medir lo que consumían las áreas que destinaba a alquiler de terceros para poder repercutir en los costes. En ese sentido, se puede hacer una configuración para que se emita una factura muy similar a las que puede emitir una comercializadora en cuanto a contenidos y que sea fácilmente entendible por la persona que lo alquila, de estos submedidores. Se puede configurar de tal manera que se emita periódicamente o que el usuario pueda seleccionar las fechas que quiere y emitir la factura para el periodo de alquiler. Esto que aplica a los submedidores afecta también a la simulación del contador general. Si estamos midiendo general, puede ser muy interesante desde un punto de vista de previsión de costes, por ejemplo, la simulación de una factura con los datos reales que estamos midiendo antes de que llegue la comercializadora. Es decir, desde que se cierra el mes hasta que nos llega la factura hay un decalaje de unas semanas. Pero como estamos midiendo en tiempo real, en cuanto acaba el mes, podríamos emitir una factura y tener el consumo real y el coste real que vamos a tener pues, en esa instalación en ese momento puntual. Asimismo, otra de las opciones que cada vez se demanda más es lo que se conoce en ISO 50001 como línea base y que básicamente son determinar patrones de consumo o las fórmulas de los patrones de consumo. Cuando empezamos a monitorizar y a medida que vamos teniendo más datos históricos, eso nos permite obtener datos de patrones de consumo. Es decir, podemos saber cuál es el patrón de consumo esperado para un emplazamiento para el próximo año. Eso tiene ventajas pues, para la previsión de coste, por ejemplo, o incluso para ver si las medidas de ahorro que estamos aplicando están influyendo o no. Es decir, el patrón de costes o la línea base lo que nos va a dar es el consumo esperado basado en datos históricos. Si nosotros a partir de un momento empezamos a consumir menos, como en el ejemplo anterior, porque cambiamos toda la iluminación a LED, el consumo real va a ser menor que el consumo esperado. Y entonces, esta diferencia es realmente el ahorro que estamos obteniendo. Otra opción que cada vez está más extendida es el tema de indicadores. Esto es clave, por ejemplo, pues en industrias en los que establecen indicadores por cada tipo de producto. Además, estas aplicaciones pueden conectarse con otros sistemas de tal manera que, por ejemplo, pues si la producción está registrada en una SCADA, pues se puede hacer una conexión entre la aplicación y esa SCADA para que los datos de producción se integren directamente, de tal manera que el indicador de consumo sobre producción de X producto se vaya calculando automáticamente. Y todo esto nos permite o nos apoyaría, por ejemplo, pues para determinados registros de la ISO 50001. Por otro lado, también, como ya hemos comentado, existe la opción de que una empresa externa explote o genere el valor añadido de los datos que estamos midiendo. Los ejemplos más típicos de informes por los que se suele empezar y que pueden ser realizados tanto por personal interno como personal externo, pues por ejemplo es la detección de anomalías, los consumos fantasmas, identificar medidas de ahorro. Para identificar medidas de ahorro, una de las opciones más interesantes, por ejemplo, en empresas multipunto es que si al final nosotros tenemos el control de los X centros que tengamos por toda la geografía, podemos establecer rankings en cuanto a consumo y detectar aquellos que consumen más y si hacemos una submedida por circuitos, en qué áreas consumen más que otros que tienen las mismas características geográficas. De tal manera que podremos aplicar medidas de ahorro en aquellos centros en los que el potencial de ahorro sea mayor. Y de tal manera que, en general, mejoremos la eficiencia de nuestras instalaciones. Otro ejemplo claro es la revisión de facturas. Como comentaba antes, la simulación de factura
no solamente te permite tener la previsión antes de que te llegue la comercializadora, sino que como estás leyendo datos reales de consumo, lo puedes comparar con la factura que estás recibiendo de la comercializadora y comprobar si realmente pues, te han estimado consumos, si los datos no son correctos, si los importes pues, se han equivocado y no son correctos, de tal manera que eso podría generar pues, la reclamación a la comercializadora para que abonen la diferencia. Al final, el uso la explotación y el uso de la plataforma depende muchísimo del objetivo final que tenga la plataforma, pero una cosa que hay que tener clara es que el objetivo final de estos software es hacer que los procesos sean lo menos costosos para el usuario final, por lo que la mayoría de estas plataformas tienen tareas programadas de tal manera que, por ejemplo, pues las alertas te lleguen al correo electrónico y no sea necesario entrar dentro de la plataforma. Lo mismo para los informes o para las facturas, te lleguen directamente al correo electrónico en la periodicidad que tú quieras. Lo mismo, pues, por ejemplo, para los patrones de consumo. La propia herramienta se le puede programar para que a medida que va obteniendo más datos vaya probando diferentes opciones para determinar nuevas líneas base que se ajusten más a la realidad. En cuanto a los indicadores, pues lo he comentado, ¿no? Al final, que se pueda integrar con otros sistemas y que los datos se viertan directamente sin necesidad de que una persona descargue los datos y los suba, pues es un extra que nos automatiza y nos hace más fácil pues, el trabajo de la gestión energética. Sí que es cierto que hay determinados informes que la herramienta puede generar de manera automática, pero muchas veces necesita la supervisión por parte de una persona con conocimiento para determinar pues, si realmente esto se trata de un consumo fantasma, si hay alguna anomalía, si las medidas de ahorro detectadas realmente lo son o simplemente es que ha habido un sobreconsumo por X motivo, etcétera. Pero en general lo que nos van a permitir estas herramientas es optimizar mucho nuestros procesos de gestión y de control. Además, las opciones de tener muchos usuarios y que las notificaciones lleguen al usuario que queramos, pues en empresas en las que hay diferentes áreas o en empresas multipuntos en las que hay diferentes responsables, es clave, ya que una persona puede recibirlas todas, pero esta persona solo recibirá aquellas relacionadas, por ejemplo, pues con el mantenimiento, porque son aquellas que le interesan sobre las que tiene que aplicar. Al final, dentro del proceso que hemos visto, lo que hay que sacar en claro es que siempre vamos a hablar de un proceso inicial en el que se analizan y se determinan las necesidades, un proceso de implantación en el que, dependiendo de las necesidades y las características que requiere el cliente, se van a instalar unos equipos y unos software que nos van a facilitar el trabajo. Y luego, sobre el uso y explotación, lo que es importante es que siempre la plataforma nos ayude a realizar nuestro trabajo de una manera más rápida y que nos dé la suficiente comodidad para que podamos delegar determinadas envíos o determinadas tomas de decisiones en la propia plataforma. En general, por poneros algunos ejemplos, las plataformas están orientadas a diversas opciones. Podemos encontrar como la primera imagen de rayas en las que simplemente podemos superponer diferentes consumos de diferentes centros para ver cuáles consumen más y cuáles consumen menos, y aquellos que consuman más poder determinar si realmente ese consumo es mayor por sus características o si realmente están teniendo un sobreconsumo y habría opción de aplicar medidas de mejora. Por otro lado, también podemos hacer diagramas que nos permitan tener un balance energético de los consumos, como las gráficas de tartas que tenemos abajo. Esas gráficas lo que nos permiten es, de un simple vistazo, pues tener el balance, es decir, de toda mi energía, qué porcentaje va a cada uno de nuestros elementos. Y de un simple vistazo, pues poder determinar, vale, pues en este caso, pues el consumo del edificio C es la mayor parte del consumo de todo el centro. Por otra parte, que ya hemos comentado anteriormente, está el tema de las facturas. Las facturas no solamente nos van a permitir hacer una comparación con las facturas que recibamos, sino que también nos van a permitir hacer
composición de lugar sobre qué nos espera, sobre todo si estamos hablando de los submedidores. ¿Por qué? Porque al final, en general, cuando nosotros recibimos las facturas de la comercializadora, solamente nos están informando del coste que tiene pues, toda nuestra instalación. Pero el hecho de poder hacer facturas por cada uno de los elementos, pues climatización, iluminación, la cafetería, la zona de restauración, esta línea de procesos nos permite conocer cuál es el coste real de las energías consumidas en cada una de las submedidas y nos permite convertir el kilovatio en euros, que muchas veces es clave para la toma de decisiones. Otro elemento que comentábamos anteriormente es el tema de las líneas base. El tema de la línea base es un tema complejo en el que se requiere pues, dedicar tiempo para determinar cuál es la mejor línea base, qué opciones hay y demás. Las plataformas que hay actualmente ofrecen muchas maneras o muchas formas de automatizar. En el ejemplo que os estoy mostrando en pantalla, al final la línea base se basa en dos elementos clave. Uno que es un calendario, ya que los consumos no suelen ser iguales en todos los días. Los tipos de día pueden ser los que tradicionalmente se vienen a la mente, pues de lunes a viernes tengo este consumo y los fines de semana tengo otro. O directamente tipos de días, es decir, pues es que yo sé que en primavera, todos los meses de primavera es un tipo de día porque consumo muy parecido. En los días de invierno es otro consumo. Estos calendarios se pueden subir automáticamente y seleccionar, pues estos son mis tipos de día, o incluso hay aplicaciones que una vez que tienes los suficientemente datos históricos, te hace un análisis y te determina días similares y te hace tipos de día. Esto es muy importante porque normalmente los tipos de día que pueden estar asociados a que sea, pues, por ejemplo, laborable festivo o que esté produciendo X producto o este otro producto, influyen notablemente en la línea base, de tal manera que podríamos tener líneas base para cada uno de los tipos de día. Otra opción que influye también en el cálculo de la línea base son las variables asociadas. Tradicionalmente, por ejemplo, la climatización o incluso el consumo general de un edificio se asocia, por ejemplo, a las ondas de temperatura, a los conocidos como grados día, tanto de calefacción como refrigeración. Actualmente, la mayoría de las plataformas permiten extraer directamente los datos de las diferentes estaciones meteorológicas para obtener los grados día para el emplazamiento. Además de estas variables que vemos en pantalla que son relacionadas con las temperaturas, se pueden utilizar, por ejemplo, si tuviéramos una sonda de temperatura instalada nosotros en la propia instalación, pues en vez de utilizar la estación meteorológica, que igual no está lejos o no nos representa realmente sobre la temperatura que tenemos, pues podemos utilizar la sonda que tenemos en nuestras instalaciones. Lo mismo, pues si queremos obtener una línea base para una industria en la que sabemos que la temperatura y la humedad influye muchísimo en el consumo que tiene. Pues podríamos utilizar o la humedad de una estación meteorológica o una sonda que tuviéramos. De esta forma, también obtendríamos pues, diferentes líneas base para los diferentes tipos de día. Al final, la plataforma lo que intenta es, en la medida de lo posible, automatizar y tener en cuenta los patrones que más influyen en la línea base, pues como son los calendarios o tipos de día y las diferentes variables que tradicionalmente pues estamos hablando de producción, temperaturas, humedad, grados día, etcétera, y generar diferentes líneas base para cada uno de esos días, de tal manera que lo que estamos diciendo es que cada tipo de día tiene un patrón de consumo diferente. Esto permite afinar mucho más el cálculo de la línea base y, por lo tanto, los ahorros o la eficiencia que estamos teniendo con respecto al consumo que obtenemos. Otro punto clave, por ejemplo, en este caso estamos viendo pues, el cálculo del consumo real que hemos obtenido y luego está la línea base. Como vemos, la línea base es la parte gris y la roja es el consumo real. Vemos que en la primera parte de la gráfica casi siempre la línea base estaba por debajo del consumo, pero luego hacia mitad de la gráfica, que esto está representando un trimestre, empieza a ser más similar
y hacia el final empieza a ser mayor la línea base que la energía. En este caso, pues lo que ha pasado es que se han empezado a aplicar determinadas medidas como determinar temperaturas de consigna, el apagado de la iluminación, también se instalaron equipos que apagaban automáticamente pues, los paneles luminosos del exterior a partir de determinada hora y entonces empezó a verse fluctuaciones. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos implantando medidas y la línea base se vuelve menos real, pero sí que nos permite comparar el consumo y ver las eficiencias que estamos teniendo. Sin embargo, hay otro elemento que siempre que tenemos que tener en cuenta, que es que este tipo de aplicaciones nos permiten configurarlas para que automáticamente vayan recalculando la línea base a medida que se vayan actualizando datos. En este caso, pues sería muy interesante saber que a partir de febrero se aplicaron determinadas medidas y que desde febrero en adelante la herramienta tenga la capacidad de ir analizando los datos para crear una nueva línea base, de tal manera que a lo largo del 2021 tendremos dos líneas base, una que son con las características anteriores y otra con las características actuales. Con esto damos finalizada la parte en la que contábamos un poco el paso a paso y las diferentes opciones que ofrecía el mercado, y ahora os voy a hacer una pequeña demostración de una plataforma para que veáis un poco la estructura y las opciones que puede ofrecer. Vale, pues como veis en pantalla, esto sería, pues, por ejemplo, la herramienta Genio que utiliza Crear habitualmente. En esta herramienta, pues bueno, la parte de que sea intuitiva y que sea de fácil manejo es pues, que tiene unos menús superiores que te permiten saber a dónde quieres ir y qué quieres obtener, y luego un menú a la derecha, perdón, a la izquierda, en el que pues, tienes las diferentes opciones asociadas a cada una de las configuraciones. Otra parte muy importante y cada vez más extendida es el tema de la estructura de medida. Esto nos permite, por ejemplo, pues aquí estamos en el caso de una empresa multipunto que tiene diferentes sucursales y que dentro de cada sucursal las agrupa, en este caso por zona centro, zona norte y zona sur. Así podemos agrupar las diversas sucursales en zonas, de tal manera que podríamos, por ejemplo, obtener el consumo general para la zona centro, el consumo de iluminación para la zona centro, dependiendo de las opciones que vayamos midiendo. Al final, este árbol es clave para entender un poco cómo está estructurado y cuál es el sistema de medida que tenemos. Este tipo de árbol hace muy fácil que cualquier persona pueda hacer un uso y entender dónde está cada una de las cosas. Pues, por ejemplo, en la sucursal 1 hay una submedida para la cafetería y dentro de la cafetería pues está midiendo la fuerza asociada a la cafetería. Y como os comentaba, pues se pueden medir cantidad de variables, pues energía activa, potencia, reactiva, capacitiva, el coseno de phi, etcétera. También podemos hablar simplemente del contador general y sus medidas, o también podemos hablar de iluminación, climatización, en este caso también hay un consumo de agua, pero esto es para la sucursal 1. En la sucursal 2, pues tenemos, por ejemplo, que solamente se mide el contador general porque no hay cafetería y no hay otros consumos. En este caso, la sucursal 1, digamos, era el proyecto piloto. Era el ejemplo piloto en el que se decidieron medir todos los elementos para ver luego en una siguiente fase dónde sería más interesante o qué valores o variables que podemos medir nos aportan más o menos información. En general, hubo una primera fase en la que se midieron los contadores generales de todas las sucursales y en el caso de la sucursal 1 se decidió que era la más representativa o lo que más interesaba por X motivo, se decidió instalar pues, más mediciones.
Pasado un tiempo, pues se evaluará si realmente el seguimiento de la climatización separada, el seguimiento de la iluminación nos permiten o nos ofrecen más información, o incluso pues, esta parte de cafetería si realmente pues, nos ha sido útil para la parte de repartición de costes. Y en función de eso pues, podría haber diferentes fases en las que se fuera midiendo. Al final, una vez que tenemos claro el objetivo y tenemos interés en determinados patrones, no hace falta hacer un despliegue total en todas nuestras sedes, sino en determinadas partes. Esto aplica a tanto pues, al sector gran terciario, pues, en un hotel, por ejemplo, pues si tiene varios edificios, quizás es más interesante pues, medir cada uno de los edificios, pero luego en determinados edificios pues, medir una habitación tipo. Y con ese consumo se podría extrapolar al resto. Al final, hay que ir adaptando un poco y haciendo un balance entre los recursos y el tiempo disponible, porque ya no es solamente el hecho de instalar, sino que tener gran cantidad de datos supone tener que dedicar grandes recursos a poder analizarlos y obtener realmente el valor que genera esta medición. Otra cosa también muy importante en este tipo de proyectos es, sobre todo, si vamos y venimos de una plataforma anterior y queremos traer los datos de la plataforma anterior a la nueva plataforma para obtener las nuevas funcionalidades. Esto que se conoce comúnmente como migración es un proceso bastante arduo porque al final son muchos datos y todo depende del número de años que se haya estado en la anterior plataforma, que hay que volcar y hay que meter en la nueva plataforma. Siempre hay que tenerlo en cuenta en el caso de que queramos hacer un proyecto de este tipo porque hay que destinar recursos para obtener los datos de la nueva plataforma y para volcarlos en la nueva. Al final, con este ejemplo, que no quiero entrar mucho más en detalle porque ya se ha cumplido más o menos la hora, pues os quería mostrar pues, un pequeño ejemplo de una plataforma y cómo se pueden estructurar los datos y cómo se pueden obtener los datos. Al final, en cada uno de estos centros, luego, por ejemplo, pues se puede entrar y aquí se iría pues, a la parte de gráficas, donde veríamos pues, las diferentes opciones de un consumo para una sucursal. Por ejemplo, esta que es la sucursal 1, me he traído a una misma gráfica pues lo que es el contador general, la climatización y la iluminación y lo represento todo en una gráfica. En este caso pues podemos jugar con las gráficas cliqueando y pulsando pues se muestran o no. Y luego en la parte de abajo pues tenemos un montón de datos generales, los datos más en detalle y luego comentarios por si queremos añadir. Pues en este caso, a partir de esta fecha se ha hecho esta actuación y tener aquí una pequeña agenda de las opciones y de las acciones que se van llevando a cabo. Por supuesto, todas estas aplicaciones, una ventaja claro es que tengan la capacidad de exportarse los datos, tanto a PDF como a Excel. El PDF puede ser interesante, por ejemplo, pues si tenemos una gráfica que siempre incluimos en en un informe pues que hagamos en una reunión anual o mensual, pues que se genere automáticamente el PDF y que eso pues nos llegue al correo y la tengamos disponible para ponerla en nuestra presentación. Y sobre todo la parte de extraer los datos en un formato editable, generalmente es un CSV o un Excel, es muy importante, pues en un momento dado queremos hacer un tratamiento de datos o queremos enviar esos datos a un tercero para hacer un estudio en concreto de, es que esta máquina quería ver qué opciones de mejora o qué medidas de ahorro podríamos hacer. Mira, te envío la curva de carga o incluso también podría ser muy interesante en caso de que queramos instalar, pues por ejemplo, una fotovoltaica, ¿no? Al final tener la curva de carga permitirá que podamos o que se pueda transmitir a la ingeniería que vaya a hacer el trabajo el consumo real que estamos teniendo y puedan instalar los paneles para cubrir la demanda y adecuarse al consumo real que estamos teniendo. Pues con esto damos por finalizada lo que es la presentación en sí que comentaba al principio Marta. Si os parece ahora dejamos unos minutillos para que si os surgen dudas o lo que sea, pues las pongáis en el apartado correspondiente dentro de la plataforma y en unos minutos las vamos respondiendo. Hasta ahora.
Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que nos habéis planteado en la plataforma. Nos pregunta Eugenia que qué ocurre con las empresas multipunto que tienen frecuentes altas y bajas. Entiendo, Zaida, que lo que quieren saber es tanto las altas y bajas de nuevos centros, qué es lo que ocurre, ¿no?, con los equipos de medida y también con las mediciones, ¿no?, con las señales. No sé si ahí les puedes contar, Zaida. Sí, a ver, en principio los equipos se pueden reutilizar. Lo que sí que habrá que hacer será reprogramarlos y adecuarlos a las características de las nuevas instalaciones. Las únicas limitaciones que puede haber es en cuanto a, por ejemplo, los trafos, que es el elemento que se pone en los cables que da servicio a los analizadores, que sean de diferente sección. En ese caso, sí que si la sección del cable es diferente en el nuevo emplazamiento, habrá que cambiarlos. Pero por lo demás, lo que es el equipo, el concentrador, las unidades de comunicación y demás podrían reutilizarse sin problema. En cuanto a la plataforma, si queremos mantener los datos dentro de la plataforma, pues será una variable más a tener en cuenta y simplemente habrá que configurar nuevas variables para la nueva instalación que se vaya a hacer. Que no quiere decir que si, por ejemplo, yo en la anterior instalación tenía climatización, iluminación y contador general, en esta tenga que tener las mismas, se pueden adecuar a las características. Vale, o sea que se puede reutilizar tanto equipos como señales. Vale, nos pregunta Tomás sobre los equipos de medición. Si puede leer cualquier tipo de equipo de medida, las plataformas que nosotros manejamos. A ver, en principio, como he comentado, todo es integrable. Así, por poner un titular, casi todos los equipos de las marcas más conocidas de fabricación de equipos de submedida están integrables en todas las plataformas. Si nos vamos a equipos muy antiguos o equipos menos conocidos o equipos específicos, sí que puede haber algún tipo de inconveniente, pero que seguramente pues, haya que pagar un pequeño coste de integración de ese tipo de equipos en la plataforma. Pero ya te digo que no suele ser muy habitual si los equipos pues, bueno, son los de marcas conocidas y no son muy antiguos. Vale, nos preguntan también por la frecuencia de lectura de las señales. Ahí hay diferentes, puede haber opciones, ¿no? Sí, Zaida. sí, a ver, en cuanto a la lectura, hay que diferenciar como dos apartados. Uno que es el rango con el que mide el equipo, es decir, el equipo va midiendo cada 15 minutos, cada 5 minutos, cada hora, es decir, la unidad mínima de medida. Y luego está la frecuencia de refresco, que es cada cuánto envía ese dato a la plataforma para visualizarlo. Ahí hay muchas opciones. Normalmente, lo mínimo que se suele medir, es decir, cada cuánto mide el equipo, es 15 minutos, el famoso cuarto hora. Pero sí que en determinados casos, pues por las necesidades del cliente, pues en una cadena de producción o demás, si interesa menos rango, pues a través de 5 minutos también se podría hacer. Y en cuanto a la frecuencia de lectura, es decir, cada cuánto se refresca ese valor en la plataforma, también hay diferentes opciones, desde diario, cada 8 horas, cada 4 horas, cada hora, depende un poco las necesidades. Cuanta más frecuencia y cuanto más pequeñito sea el dato, tanto si es cuarto de hora como 5, pues tiene diferentes costes. Ahí habría que afinar un poco cada cuánto me interesa a mí tener los datos. Si a mí con una actualización diaria me es suficiente para la gestión que quiero hacer o necesito que cada hora tener el dato actualizado con la frecuencia que el equipo esté midiendo. Muy bien, pues nada más, estas eran las preguntas. Muchas gracias, Zaida, y muchas gracias a todos por estar aquí. Os enviaremos la presentación y el link a la sesión. Y seguramente, bueno, anunciaros también, pero seguramente hayáis recibido ya nuestra newsletter. Tenemos anunciados ya el resto de sesiones webinar para el trimestre. Animaros a que lo veáis, que seguramente hay alguno de vuestro interés. Muchas gracias. Hasta luego.